desde el principio tienes que saber de yo voy a hacer esto, pero con este diferenciador, ¿no? Como creador también hay que pensarlo como usuario. O sea, ¿a qué le das clic tú? La monetización no tiene que estar ligada a muchísimo alcance, sino que tengas una muy buena penetración en la audiencia que escogiste. Tú eres un creador que no está basado en alcance, en muchísimas personas, sino que tú tienes mucho alcance en ese nicho. Pagar, estamos ya en un ecosistema en donde pagar es necesario. En cuanto a invertir, eso siempre es la pregunta del millón. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Bienvenido. A ver, mi estimado, vámonos así por lo más básico para arrancar y es, ¿cuál es la diferencia entre estrategia digital y growth? Para empezar desde ahí. Sí, parece que muchas veces se usa la misma palabra y como que no hay una diferencia. O sea, el growth tiene métricas pues, muy claras. Es decir, necesito crecer exponencialmente en poco tiempo. La verdad es que viene mucho de la mentalidad de los startups de crecimiento en Estados Unidos. Y estrategia digital pues es cómo vas a ayudar a ese crecimiento. Es decir, el growth va a ser el objetivo y la estrategia va a ser la forma en cómo vas a lograr ese objetivo, ¿no? Okay. Entonces, vamos a decir, pues, yo soy un creador y pues quiero dar a conocer mi marca, ¿no? Entonces, ese puede ser, hay que ponerle un número. ¿Qué significa en growth crecer mi marca? Pues hoy tengo X cantidad de seguidores en Instagram, en un año necesito tener 3 veces más. Y entonces, a partir de ese objetivo, que ya se tiene muy definido que es crecer 3 veces el número de seguidores, entonces empieza a planear una estrategia, ¿no? Y la estrategia puede ser, voy a crecer orgánicamente de esta manera, voy a crecer pagado de esta manera, mis contenidos que me van a ayudar al crecimiento van a ser estos, voy a publicar cada X tiempo, entonces ya se define como que muy detalladamente el objetivo central, que es crecer 3 veces mi presencia digital. Perfecto. En esa Entonces, sobre la estrategia para growth, no todo es digital. También habrá cosas que sean, no sé, de panorámicos y de parabuses y cosas así. Sí. O sea, entra dentro del mix de estrategia. La estrategia, vamos a decir, sí, vamos a tener, al final va amarrado al objetivo que te pusiste de crecimiento, entonces vamos a decir, sí, en el mismo ejemplo, quiero crecer 3 veces mis seguidores, pues tal vez sí pongo una espectacular, y ahí la estrategia, ¿cuál va a ser? Voy a poner mi cara, voy a poner sígueme, o cada día publico, mido. Al final la estrategia también es, nunca hay una estrategia final, ¿no? Y dicen que la estrategia es tan buena como la ejecución, ¿no? Entonces tú puedes tener la mejor estrategia, pero la peor ejecución y nunca vas a poder lograr ese objetivo. Y el objetivo es, lo seteas y lo mejor es tratar de no moverlo. O sea, no es como decir, no, pues mejor un crecimiento de un X, ¿no? Porque la verdad es que no la veo, ¿no? Entonces, quiero crecer 3X y la estrategia sí la tienes que ir iterando. Entonces, voy a poner espectaculares, los corro un mes, mido si hubo crecimiento, me funcionó versus otra plataforma, no me funcionó, paro de hacer esto, me enfoco. Entonces, la estrategia siempre es un proceso que siempre se está viviendo y siempre tienes que irlo cambiando, ¿no? Versus el objetivo, que es lo mejor, no tratar de moverlo, porque entonces ahí es donde pierdes foco. O sea, el objetivo de growth es tu estrella norte. Entonces, al final les quiero llegar al Everest. Entonces, a lo mejor yo vivo en México y entonces uno es, agarro un barco, otro es agarro un avión, otro es de aquí a acá. O sea, vas creando la ruta o la forma de, pero growth es llegar a la cima del Everest. Y la parte fácil de llegar al Everest es llegar al base camp. Ya lo difícil es subirlo. Y a la mitad no vas a decir, no, ¿sabes? Voy a cambiar mi objetivo y ahora mi objetivo es llegar a la mitad del Everest. Ya. ¿No? Tu objetivo siempre fue... y entonces tuviste que te preparaste para llegar a la cima, no nada más para llegar a la mitad. Ok. A ver, y pensando en quien está arrancando hoy un proyecto digital o ya tiene un poco tiempo, ¿cómo empiezas a definir esos objetivos de crecimiento? O sea, puedo poner muchos objetivos, ¿sabes? Pensando en, pues yo puedo decir, quiero crecer, hoy tengo 1000 followers y quiero crecer a 100,000 en un año. ¿Cómo sé si es alcanzable? O 1,000,000. O sea, ¿quién dice que es alcanzable? No, ¿cómo más o menos tendría que yo ir abordando ese tema para pues, hacerlo de la mejor forma, ¿no? Que me vaya a funcionar. Claro, cuando te pones como en objetivos de growth, tienen que ser muy medibles, pero también como muy como en un matrix muy fácil, ¿no?
O sea, y para los creadores creo que es alcance, es decir, cuántas personas le quiero llegar en determinado tiempo, monetización, es decir, cuánto dinero quiero generar, y la otra parte que sería como marca, reputación, o sea, como branding, ¿no? Que es más cualitativa. Que un es más poco. cualitativa. Esa no es tan medible, pero que al final como que todas están, si las puedes ir construyendo de formas paralelas. Cuando vas empezando, es también importante como irte poniendo objetivos, tal vez de una, porque es un poco como este meme de rápido, bonito y barato, pero pues nada más puedes escoger dos. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, no hay forma de que te voy a dar los tres. Entonces, vamos a decir, estoy empezando. Entonces, al principio tal vez lo importante es tener una escala. Entonces, es un crecimiento. El crecimiento también lo tienes que determinar dependiendo del techo en la temática en que estés. Porque vamos a decir, yo soy un creador de contenido que está enfocado a los CMOs del país, ¿no? A los Chief Marketing Officers. Ya. Entonces, ¿cuántos Chief Marketing Officers hay en México? 500. Entonces, la verdad es que, pues, ¿qué canal me ayuda a tener a esos 500 personas? Otro ejemplo, yo quiero ser comediante. Entonces, vamos a decir, bueno, la comedia, pues, es para mayores de 18 años y todo, y entonces como que ese público, pues, ya es bastante grande, ¿no? Y entonces ahí sí, tu objetivo no es 500 personas que te sigan, sino que ahí sí tienes que tener como millones de personas. ¿Eso lo haces tú con un podcast, por ejemplo? O sea, Sí. por podcast dices, ok, tengo este posible universo al cual llegar. Sí, entendiendo con la teoría del long tail, ¿no? Entonces, sabemos que las temáticas de podcast pueden ser como muy de nicho y muy específicas. Entonces, entender, vamos a decir, yo hablo de finanzas, y aunque a todos de alguna manera nos importan las finanzas y también de qué parte de la finanza, vamos a hablar yo hablo sobre finanzas, pero sobre inversión en bolsa. Entonces, entendiendo, decir, pues el principal app de inversión en bolsa en México tiene X cantidad de usuarios, más o menos, ese podría ser mi objetivo al que tendría que estar llegando. Okay. Porque ese es a la gente que le interesa lo que estoy diciendo, ¿no? Okay. Entonces, sí hay que entender muy bien en qué vertical estás y más o menos, y te ayuda mucho sabiendo también, pues viendo a otras personas, otros creadores que están en esa categoría. Entonces, decir, a ver, el líder tiene X cantidad de seguidores y hace X cantidad de cosas, pues yo más o menos para ser líder, tendría que estar a esos niveles, ¿no? Okay. Y entonces, pues sí depende muchísimo en qué vertical temática te estás especializando. Hay unas muy generales, contar historias de terror. O sea, yo creo que eso a millones de personas les gustan las historias de terror. Entonces tienes que ver yo tampoco, entonces ahí quítenle dos a ese benchmark. Pero versus otro que quiero entender muy bien cómo programar en Python. Claro. ¿No? Entonces, la comunidad de Python tiene un tamaño y entonces ahí es donde debes de setear también tus metas. Entonces, ese es como en alcance, ¿no? Entonces, ya llegaste, entonces te pusiste ese número, ya determinaste más o menos dónde tiene que estar y que sí tiene que ser o sea, esta es como la parte como objetiva. Al final también está la parte subjetiva de como creador, pues tienes que hacer y decir lo que en verdad amas, sí. ¿No? O sea, si estás hablando de algo que no te gusta, pues la gente lo va a notar y entonces no va a funcionar. Entonces ya amas esto y entonces ya entendiste dónde está y después creo que si tienes ese alcance, entonces ya puedes pensar después como en monetización. Okay, ¿no? Pero antes de pasar a que me expliques eso, está chingón entenderlo de esta forma porque también es más fácil decir, tengo un podcast de seguros de gastos médicos, sé que no es para todos, pero ya es fácil poner un tope de, bueno, este es el total y de eso, o no sé, de fans de Dungeons and Dragons, güey, que a lo mejor sí hay mucha gente que lo juega, pero no es algo masivo en México. Si yo ya sé que hay, no sé, 20,000 o 50,000 jugadores de esta madre y yo tengo 10,000 personas, o sea, ya sé que es un porcentaje alto de ese universo, ¿no? O sea, aunque sea poco contra un podcast que tiene millones de descargas, sé que dentro de mi universo estoy, o sea, ocupo gran parte del pie y eso está chingón, no lo había pensado así. Sí, y también algo que es muy importante, creo que para las nuevas generaciones y todos los que están creando contenido ahora, es que también entiendan que su contenido es global desde el inicio.
Entonces, vamos a decir, ok, hago mi benchmark de Dungeons and Dragons. Hay como la cuenta más popular tiene 10,000, pero en Argentina tiene 50,000, pero en Colombia tiene 11,000. Entonces, como que también lo tengo que sumar, ¿no? Porque al final tú tienes la posibilidad de llegar también a esos mercados. Entonces, como que puedes ir como diciendo, o sea, sí, bueno, mi objetivo 1 es México y entonces ya pones un número, pero después vamos a decir, siguiente año mi crecimiento, porque es decir, ya estoy topado en México, entonces mi siguiente año mi crecimiento va a ser el resto de Latinoamérica y entonces tengo que crecer 40% porque he visto que los canales de allá tienen ese crecimiento. Entonces, así siempre te va ayudando, pero creo que, o sea, la importancia de ser un creador es hacer lo que amas, pero también tener estas metas muy claras, ¿no? Entonces, y numéricas, ¿no? Y decir, quiero llegar a 50,000 seguidores, porque ya hiciste la investigación, porque también puedes decir, quiero hablar de seguros y que me sigan 80 millones de personas. La verdad es que, a menos que encuentres una forma así increíble que pues nadie lo ha hecho, pero como que ponerte esa meta al principio de 80 suena difícil, ¿no? Sí. Entonces, como que vas creándolo cada año, vamos a decir, mi meta es cada semestre y entonces el semestre ya llegué y entonces me pongo una nueva meta con un crecimiento pues realista también, ¿no? Porque algo que hemos visto como mucho con los creadores desde el lado como de los podcasts es cuando las expectativas no están alineadas con la realidad, ¿no? Entonces decir, no, pues yo quiero tener 20 millones día 1 y día 2 pues tienes 10 personas, no millones, y entonces como que te desanimas y como que al tener esa meta muy clara y que la verdad la pusiste entendiendo como todo el mercado y llegar a ella, también puede haber un crecimiento, pero ya también a veces llegar del 1 al 1 millón es más fácil que llegar del 1 millón al 5 millones, ¿no? Sí. Ahí es donde cuesta muchísimo más trabajo, entonces uno tiene que ir entendiendo cómo va creciendo. Pero, y a ver, ahorita estabas también yendo del tema de monetización. ¿Ibas a explicarme cómo poner esas metas? ¿O? Sí, entonces al final también tiene que ver mucho con la temática que estás hablando, ¿no? Entonces, vamos a decir que el de los seguros, ¿no? Entonces, tú ya le hablas a 10,000 personas que están interesadas a los seguros. Entonces, puedes pasar una parte de monetización en donde tú entiendes que tú eres un creador que no está basado en alcance, en muchísimas personas, sino que tú tienes mucho alcance en ese nicho. Entonces, vamos a decir, entonces ya puedes acercarte con una compañía de seguros y decirle, puedes seguirte, la compañía de seguros tiene su estrategia de Facebook que le llega a todos, pero pues es como la segmentación es más difícil y tú les dices, mira, yo tengo 10,000 personas que me escuchan semana a semana, 1 hora, en donde yo hago el breakdown de todos los productos financieros que cubre tu seguro. Entonces ustedes pueden hablar con estas personas. Entonces ahí empieza a haber una parte de la monetización. Y entonces la monetización pues tiene como 2 vías. O sea, la parte de un alcance, o sea, si eres comediante, pues te están buscando mucho por tu alcance, ¿no? Entonces ahí sí tienes que tener mucho alcance para poder monetizarlo, pero vamos a decir que si estás en el long tail, en un tema muy de nicho, cuando entendiste que ya estás con un nivel competitivo de alcance, es ya el momento en donde puedes competitivo con referencia a mi nicho. A tu nicho y ya puedes empezar porque tú ya hiciste como el trabajo de perfilar a la audiencia. Y eso es muy importante. O sea, vamos a decir, un seguro de autos en el periférico, pues la lógica es que pues, va a funcionar porque todo el que lo va a ver en un auto, ¿no? Pero también no sabes si lo están viendo o no. Tal vez están escuchando tu podcast y poniendo atención a tu podcast de seguro y no al anuncio, ¿no? Entonces tú ya sabes que... No ser el dueño del carro. O no ser el dueño del carro, o la verdad no quieres tener un seguro y no te importa. No te alcanza. O sea, hay muchos factores que creyendo que ese sería el mejor formato porque parecería, pero la verdad es que tú como creador en el ejemplo de seguros es que sí, o sea, la gente está interesada en lo que estás diciendo de seguros y entonces ahí es donde ya puede haber una oportunidad de monetización versus un tema general en donde, o sea, y entender, yo, o sea, cuando soy creador, si mi objetivo va a ser tener muchos seguidores, entonces la monetización tal vez se va a tardar un poco porque necesito llegar primero a eso. Y si vamos a decir que el benchmark de las campañas de productos masivos es gente que tenga más de 10 millones y yo todavía estoy en 1,
pues, o sea, como que meter mi pie en la puerta y decir, oigan, háganme caso a mí cuando tengo uno y yo estoy viendo que nada más contratan de 10, es un Ya. poco más difícil, ¿no? Pero cuando lo importante es cuando entiendes tu audiencia, la monetización no tiene que estar ligada a muchísimo alcance, sino que tengas una muy buena penetración en la audiencia que escogiste. Porque también es similar a las marcas, también a veces lo ven al revés, ¿no? Que las marcas dicen, a mí me interesa alcance, y hay veces que las marcas dicen, a mí me interesa, como dices, Sí. una audiencia muy particular y estoy dispuesto a pagar un poco más caro cada impresión, por así decirlo, contra la impresión masiva Sí. de esa cosa en particular. Sí, y las empresas también en la estrategia creo que también, o sea, alcance, pero también que esa voz sea una voz única, ¿no? O sea, como que que Ok. también la forma en como lo estás diciendo sea única y que les ayude a comunicar de una manera que ellos no habían visto o que no habían encontrado la forma, ¿no? Entonces, también, o sea, como que empieza a tener todos estos aspectos que te tienes que ir enfocando y creo que lo de ser único va ligado con este punto que hablamos como de la marca, ¿no? O sea, Ok. que hables de una manera y que cuando eres una marca es, no sé, y a ver si lo cortan, pero es como cuando alguien dice que chille, ¿no? O sea, Ajá. ya sabes Sí, sí, sí. de quién estamos hablando, Rob, ¿no? ¿no? De Rob. Y entonces es como que él, al oír eso, ya lo asocias con una persona y al final es una marca esa Ya. persona, ¿no? Y Claro. lo hizo de una manera única porque él no inventó los videos de cocinar, ¿no? Pero encontró su diferenciador ahí. diferenciador, hizo su marca cuando estaba también creciendo y entonces es muy único. Y entonces, o sea, para la monetización, tener ese foco y esa cosa que te puede identificar sobre Sí, los que puede demás. ser la diferencia contra, ok, es que estos tres de cocina tienen la misma cantidad de audiencia, o sea, dan un tiro, pero identificas a este, pues Pero vámonos por ese identificas cuate. a este, no le tengo que explicar a la gente quién es, porque a mí se me hace de repente muy ridículo que haya marcas que contratan a un spokesperson enorme, pongan un espectacular y tienen que poner el nombre bien grande de quién es. Sí, sí, sí. Si lo contrataste porque en teoría todos lo reconocen y tienes que poner el nombre de quién es para que lo reconozcan, entonces como que ahí hubo Claro. un mismatch en tu estrategia, ¿no? Entonces, sí, vas creciendo, tienes tus objetivos. Esos objetivos empezarás a ver la forma de monetizar, que podemos ir profundizando en. Hay muchas formas de monetizar. Cada una tiene como pues su esfuerzo que se tiene que hacer y a la par la construcción de la marca, que esa creo que también, esa la tienes que saber desde el principio. O sea, la puedes ir mejorando y cambiando y todo, pero creo que desde el primer momento que haces un contenido, tienes que saber que lo vas a hacer diferente y que lo vas a hacer único. Pero ¿y qué parte de ahí se puede medir? Porque sé que es lo más cualitativo, abstracto, ¿no? Lo que hablabas de, se puede trabajar en alcance, puede trabajar en monetización y puede trabajar en construcción de la marca y reconocimiento de la marca, pero ¿qué se podría medir ahí o qué podría plantearme como para yo saber, decir, sí estoy avanzando en esto? Sí, ese la verdad es así como que, o sea, ese es mucho como y lo que decimos, o sea, como que en todas las estrategias y en todo lo digital y todos los creadores tienen como esta parte que tiene que ser como muy analítica, que pues sabes dónde están los objetivos y cómo lo mueves, y después está otra parte que la verdad es que es como de la panza, ¿no? O sea, como que lo sientes. Medir eso pues es como que pues en los comentarios que te empiecen a decir como ese palabrilla que ya estás diciendo, ¿no? O sea, como que hay como formas de medir, o sea, que te vaya diciendo la voz, el tono, la forma en cómo lo estoy haciendo, sí tiene un claro diferente. Uno, que te empiecen a reconocer en la calle, ¿no? O sea, como que no es medible eso, pero como, tú eres el de. Y tal vez te dicen, tú eres el que cocina, ¿no? Entonces, como que ahí todavía no está tu marca, pero cuando ya te dicen, tú eres Roberto el que cocina, entonces ya es como una marca, ¿no? O te Entonces, gritan el que chilla, ya. entonces ya vas como, se va entendiendo tu marca y la vas perfeccionando y vas probando muchas cosas, pero creo que desde un inicio sí tienes que saber que lo que yo voy a hacer tiene un diferenciador, porque la verdad es que como lo dicen, no, o sea, creator economy, la economía de los creadores, pues es contenido. Y estamos en un mundo en donde hay contenido, o sea, todos creamos contenido de mayor o menor calidad, todos suben algo a cualquier plataforma social, o sea, estamos consumiendo muchísimo contenido y diferenciarte
en ese mar de contenido, es desde el principio tienes que saber de yo voy a hacer esto, pero con este diferenciador, Ok. ¿no? Y al final también supongo que o sea, cambiará la escala, pero el tema de la fama también tiene que ver con que te reconozca quién de acuerdo a lo que tú estás haciendo, ¿no? Si mi podcast es de marketing y ya todos los directores de marketing me ubican, ya la hice, da Sí. igual si me conoce el que le gusta la música, ¿no? Que de Sí, repente- claro. eso- Sí, porque va ligado a tu crecimiento. O sea, Claro. yo ya me enfoqué a este mercado, ya me invitan a dar pláticas de marketing, entonces, o sea, ya soy reconocido en esa industria por lo Ok. que estoy haciendo, ¿no? Y porque estoy dando un punto de vista diferente, o un diferenciador para que me estén invitando. Entonces sí tiene, o sea, sí, siempre va contra el público al que estás buscando, porque vamos a decir que eres de marketing y todos nada más te reconocen los de música, entonces pues hay que analizar la data porque tal vez hay que pivotear hacia la música porque ahí sí estás funcionando, ¿no? Ok. Y para irnos sobre el tema antes de la monetización, sobre el tema de alcance, a lo mejor están ligados, tú me dirás, pero pues siempre está la pregunta de en dónde crezco, ¿no? ¿Cuál me enfoco para crecer primero? Quien tenga un podcast y luego tiene YouTube y luego a lo mejor tienes redes sociales y Instagram, X, Twitter, en lo que vaya saliendo, siempre está esa pregunta de a cuál le meto más peso o más esfuerzo para crecer. ¿Tú cómo abordarías esa temática? La verdad es que creo que también hay una diferencia fundamental en las plataformas y en cómo se consume contenido. O sea, están las plataformas en donde el crecimiento es algorítmico, es decir, que no depende tanto de ti, sino depende más de cómo está funcionando el algoritmo en ese momento. O sea, vamos a decir un TikTok, en donde puedes tener 1,000,000 de views de un video sin seguidores. Sí. ¿No? Pero porque le pegaste a lo que estaba buscando el algoritmo y entonces pues ya te sigue. Pero el problema de las plataformas de algoritmos pues es que al final como que estás rentando la audiencia, no es tuya porque no te están siguiendo, ¿no? Y entonces mañana cambian el algoritmo Y y ya no entonces llegaste a nadie. tú estabas enfocado a tratar de pegarle al algoritmo y ya no te alcanza. Y después están las plataformas como de seguimiento, de followers, ¿no? En donde un podcast, pues tú le pones follow, la plataforma te avisa, oye, ya hay uno nuevo, y entonces tú decides si sí o si no lo vas a escuchar. La suscripción en YouTube, aunque YouTube, o sea, como que hay plataformas que tienen como combinado, YouTube Shorts es mucho más algorítmico, los más largos, pues todavía los suscriptores tienen mucha importancia de a quién le estás llegando. Sí, pero que como dices, YouTube y podcast tienen la posibilidad de, pues un poco más de, quiero escuchar a esta persona en particular, contra la parte de shorts de YouTube y el otro de me salió esto. Sí, que eso es también o sea, como pensándolo como desde un usuario. O sea, no sé cuánta gente se mete a TikTok y decir, quiero ver el contenido nuevo de esta persona. Me metí a TikTok a ver qué me sale. Tengo 15 minutos o tengo 5 minutos antes de la junta, lo que sea. Y además con lo que vaya viendo el algoritmo va cambiando. Entonces ahora son perros, mañana son gatos, después son payasos, va cambiando. En YouTube es, pensémoslos así, o sea, YouTube, TikTok ya tiene también esa forma, pero YouTube también es mucho buscador. Es yo me meto a buscar, quiero ver el nuevo iPhone, ¿no? Entonces busco, quiero la nueva canción. O sea, es como que hay mucho input de tu lado de qué es lo que quieres. O quiero ver el nuevo video de mi creador favorito que sube los miércoles, ¿no? En Spotify, en las de plataformas de música, pues también es muy de input, ¿no? De yo voy a buscar así lo que yo quiero, o en podcast, pues es lo que sigo, porque la verdad es que en el mundo de podcast algo que sí no funciona muy bien es descubrir. Como que las plataformas de audio, descubrir nuevos podcasts es muy difícil, ¿no? Sí. O sea, encontrarlos, o sea, o que te gustó y después que encontrar otro. Ahí YouTube, la verdad, lo tiene muy bien. Incluso gente que te descubrió en redes porque alguien lo compartió y quiere escucharlo, te me es más fácil que te encuentren en YouTube. En YouTube, porque no te encuentran. Así luego, porque... Sí, ¿Cómo se llamaba el episodio? ¿Cómo se llamaba el podcast? Y acá ponen lo que vio más o menos en YouTube y le aparece... Sí, un chavo con camisa negra, casi, con lentes y que hablaron 2 horas y te sale. ¿No? O sea, la verdad es que YouTube ahí sí es muy, muy bueno en eso. Entonces, como que las plataformas hay que entender muy bien. Y después también están las plataformas sociales, pero después está también el newsletter. O sea, como que... Y conforme te vayas... Es
en qué plataforma, creo que también va muy ligado a qué tipo de contenido quiero hacer. Ok. Es decir, a un comediante un beat de 15 segundos le funciona muy bien y entonces piensas 15 segundos, pues voy a hacerlo en TikTok, ¿no? Ujú. O quiero un tweet. Con un tweet, la verdad, puedo hacer un muy buen chiste y puede pegar y volverse viral, o un reel o un short, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. es el contenido que hago. Pero regresando al ejemplo de yo explico seguros, no sé cuánto en 15 segundos puedas explicar algo muy seguro. complejo como un seguro. Entonces, pues tal vez tengo que hacer YouTube, pero tal vez ahí sí un newsletter, ¿no? Entonces, donde encuentre o pueda hacer sí, infografías. O sea, como que empieza el tipo de contenido tiene que ir muy ligado y la plataforma que escoges a también a la forma en cómo quieres dar a conocer ese contenido, ¿no? Entonces hay contenidos que funcionan muy bien cortos, hay contenidos que la verdad tienen que ser más medianos o largos o también escritos funcionan muy bien o descritos gráficamente como Pero con una también estoy del otro infografía. lado las marcas, ¿no? Porque luego pasa esto de, hoy sabes que agarré un TikToker que se hizo viral porque subía trucos de básquetbol, ¿no? Por decir algo. Y la gente lo ve, aunque no lo conozcan ni aunque no lo sigan, porque buscan básquet, desaparece, ¿no? Entonces llega la marca, le dice, yo quiero este cuate, lo contratan y ahora hace este comercial y no le va tan bien porque ya no está haciendo truco de básquet. Está Sí. hablando de la marca y es como, no, carnal, tienes que hacer... Y porque depende del algoritmo. Y entonces ahí es donde, o sea, porque no es el seguimiento a Sí, la no es lo que la persona. gente quiere saber que dice este güey. No, la gente quiere otro truco de básquet nuevo. Ajá. El que lo haga. Sí. Y Ok. entonces, ese es como que. Y entender, o sea, Una cosilla, porque luego ves toda esta gente que pone en su YouTube, o no sé, que lo siguen 5 personas, pero te ponen 10 millones de views en TikTok. Es como, ok, pero, o sea, porque ya es que ponen así, Sí. o en Instagram, tienen en Instagram, no sé, 5,000 seguidores, pero ponen así 1 millón de views o de likes en TikTok. TikTok, sí. Que Pero el ¿qué otro día tiene que ver estábamos, uno con otro? que estábamos haciendo el ejercicio, o sea, en TikTok un video para un view creo que son 5 segundos. Ya se considera un view. En YouTube son 30 segundos. Entonces, la verdad es que 1 millón en TikTok son como 30,000 en YouTube. O sea, nada más Ya. pero también proporción. porque, y eso es como la estrategia de growth de TikTok, es que ahí hacen que todos sientan que son muy populares. O sea, haces cualquier cosa y tienes 1 millón y en las otras no pasabas de 25. Entonces es como, me voy a quedar aquí a hacer porque ya soy famoso, ¿no? Claro. Pero es mucho en cómo la plataforma hace la amplificación. Y por eso también a los creadores que... O sea, y uno tiene que partir también de ser un creador de contenidos, es un trabajo de tiempo completo. O sea, la verdad es que o sea, como que entiendo que mucha gente dice, no, pues es que es bien fácil, nada más suben y se caen y ya 1 millón y les pagan. Pero la verdad es que, o sea, si tú dependes de una sola plataforma y tu alcance depende de una sola, y cambia esa plataforma, Ya valió. o sea, ya, entonces, como dicen cuando inviertes en la bolsa, o sea, tienes que diversificarte porque tienes que estar cubierto de que mañana el algoritmo pues ya no premia o porque también uno que ha estado en este tiempo que he estado, pues he visto la evolución de las plataformas y antes Instagram, Facebook, Twitter, todo, tenías un alcance orgánico y de repente, pero porque estaban en su etapa de crecimiento total y una vez que pues ya dijeron ya tenemos el 100% del mercado, ahora necesitamos hacer dinero y entonces se acabó el alcance orgánico y si quieres que te vean, pues Claro. tienes que pagar, ¿no? Claro. Y entonces ahí para muchísima gente se le acabó el juego porque pues no, o sea, como que y no entendía también por qué estaba creciendo y dependía de una sola plataforma y cuando esa plataforma cambia, como no pudiste o no tuviste alcance en las otras, entonces sí es un golpe muy fuerte Sí, del como cual un que te medio que a lo recuperas. mejor generó mucha audiencia por morbo y porque ponía o chistes o cosas medio mensas a la hora de querer decir, bueno, voy a poner una pasarela de pago porque ya tengo que poner este contenido detrás del paywall. Pues la gente dice, pues, pagar por leer eso, pues ni al caso. Y se les acabó el chiste, Y ¿no? sabías que era contenido malo desde un principio, entonces cobrar ya no hace sentido porque nadie quería, o sea, ese contenido funcionaba solamente porque era gratis, Sí. ¿no? Entonces, y eso también, o sea, creo que por un creador también tiene que entender eso. A ver, yo desde día uno, tal vez no me conocen, pero porque cada video que hago me tardo 50 horas de investigación de mercado, ya tiene un valor. Sí, claro. ¿No? O sea,
puedo cobrar desde día uno porque la verdad es que sé que esa información que estoy presentando, a mí me costó trabajo encontrarla y yo la tuve que condensar y todo, entonces ya tiene un valor. Entonces, si desde día uno tú como creador estás dando algo que dices, me cuesta tanto a mí como creador hacerlo y entonces tiene que haber un pago por ese como servicio, entonces también puede ser, ¿no? Ok. Pero contar chistes, pues tal vez es difícil decir día uno, páguenme por contarles chistes cuando hay mucha gente que lo está haciendo, Sí, ¿no? claro. Digo que sí deberías, pero es eso. Me sirve dar el chiste gratis para que lo quieras más, ¿no? Y entonces yo hago mi show. Pero nomás para terminar de cerrar ese tema, ¿cómo entonces puedo priorizar o definir a qué plataformas enfocarlo? ¿O cuáles dirías tú? O sea, otra vez yo estoy empezando, traigo estas 3, 4 cosas andando. ¿En cuál me enfoco primero? Yo diría, o sea, si estás en... ¿O en qué etapa? Si estás en tu o sea, cuando vas a crear tu contenido y sabes que es un contenido para mercado general, pues sí me enfocaría en las plataformas más populares, o sea, un TikTok, un Instagram, un YouTube, ¿no? Porque la verdad es que esas son las que te van a dar muchísimo alcance. Tienes que ir adaptando los materiales para cada uno, viendo también cómo el algoritmo te va ayudando y vas o sea, pero diversificado, ¿no? O sea, como que construyéndolas en todo. Y ahí, por ejemplo, ahí si tu meta era 1 millón, no significa que tu meta es que tengas 1 millón en cada una. O sea, tal vez una despunta y te sigues enfocando, pero no dejas de a un lado las otras, porque nada más por mitigar riesgos, ¿no? De si algo cambia. Si eres un creador que tiene información como mucho más puntual y todo, pues entonces tienes, o sea, X o Twitter, ¿no? O sea, que tal vez ahí están todos los periodistas y mi tema es como de periodistas. Entonces, o sea, como que, o newsletter, o sea, como que tienes que ir entendiendo también dónde está tu mercado y también si esa plataforma te permite crear o sea, con la profundidad de conocimiento en el tiempo que permite o que premia la plataforma. Ya, claro, sí. Si quiero hacer videos de 1 hora en TikTok, pues va a valer madre. O sea, no va a funcionar. No aplica. Ok, ya. Y decir, aunque, o sea, ¿cómo le hago para que y ahí es donde te tardas tanto tiempo pensando en cómo puedo destilar 1 hora en 15 segundos para que pegue y todo, y entonces te tardas un mes en pensar eso. Y pues tal vez ese mes, o sea, lo único que tenemos finito en esta vida es el tiempo. Entonces, la verdad es que si te cuesta muchísimo trabajo tratar de adaptarte a esa plataforma por las limitaciones del contenido, pues tal vez mejor ese tiempo lo puedes aprovechar mejor en otros que sí premian el tipo de contenido que tú quieres hacer. Ok. A ver, y yéndonos a temas de crecimiento antes que monetización, porque creo que la monetización acompañará un poco el crecimiento. ¿Qué es lo que más crees tú que funciona para temas de crecimiento? O yéndonos, o sea, lo puedes hacer general o te puedes ir directo al tema de podcast, ¿no? Que es lo que haces todo el tiempo. ¿En qué tienes que enfocarte para crecer? En crecimiento... ¿O cuál es la forma correcta de abordar este tema también? Algo que hemos visto en crecimiento, y depende mucho, pero, o sea, como de cada comunidad, pero como que la creación de comunidades de creadores. Es decir, un poco, y el ejemplo que nosotros damos, que hemos visto que funcionó muy bien, fue el reggaetón. O sea, al principio el reggaetón, todos los cantantes salían en una misma canción y todos decían su nombre, ¿no? Así, o sea, les tocaban estrofas de 30 segundos cada quien, y Sebastián Yatra, y aquí Bad Bunny, y Balvin, y todos decían su nombre, y todos salían en la canción de uno, ¿no? Featuring. Y entonces eso, pues, pegaba esa canción, pero les daba visibilidad a todos, ¿no? Y como que todos se iban retroalimentando y te invitaban. Entonces, empezar, o sea, como que ir buscando de quiénes son esos creadores en la temática en la que yo me quiero enfocar, que ya estén, y buscar, o sea, y empezar o sea, que salir en un video, que te reposten, que lo tomen, o sea, como que eso es como que ya es subirte en los hombros de gigantes y como que te da crecimiento muy rápido. La cosa es, te descubren, ¿no? O sea, porque creo que también mucho tiene que ver que te descubren. Y luego es muy difícil que te descubran. ¿Pero lo harías por nicho o lo harías por industria? Porque no es lo mismo que a mí me suba un story, un podcast de miedo contra otro podcast de negocios, ¿no? No, tiene que ser entonces, pues, de tu industria o de tu nicho. O sea, tiene que ser contenido relacionado. Porque lo que va a suceder es, y esta es la importancia del descubrimiento. Entonces, vamos a decir que
tú puedes colaborar con alguien que es mucho más grande que tú, ¿no? Entonces, eso te va a dar, pues, la gente te va a descubrir a través de su audiencia y tu contenido tiene que ver con, o sea, la audiencia quiere también consumir tu contenido. Entonces, la gente va a consumir tu contenido y va a suceder dos cosas, o sea, que no le guste y pues, con lo que sigue, o que les guste y te empiecen a seguir, o sea, como que entonces el valor que tiene un nuevo seguidor es muy alta. Y en podcast, por ejemplo, es decir, tú me invitas a tu podcast, aquí ya estoy, les digo, hago ahorita mi plug de mi podcast, me descubren, escuchan el último capítulo que yo publiqué y les gusta tanto que un seguidor, y vamos a decir que tengo 10 episodios hacia atrás, vale 10 downloads. Ya. Y entonces esos 10 downloads va a ser que, o sea, yo traje 10 personas, 10 downloads, crecí a 100 downloads. Entonces ya la plataforma va a decir, está creciendo rápido, entonces ya me va a meter en los ranks. O sea, como que cuando empieza a crecer. una serie bien guacheas, ¿no? O Y te lo sea, me acaban de recomendar X y vi los 10 episodios que tiene. Ajá. Entonces, cada persona nueva que traigo no es una descarga, es 10 varias, descargas hacia atrás. Sí, se fue siguiendo. Entonces es importante también saber en qué momento vas a hacer ya esa colaboración. Sí. Porque no a día uno que no tengo, o sea, me descubren y no hay nada que descubrir sobre mí. Claro. ¿No? Entonces, no, ya tengo muy buen material, ya he ido creciendo poco a poco, entonces ya puedo hacer para que me descubran. Pero tengo episodios que no son afines o no son afines. Entonces, cuando llegas a ese momento de que decides, esa va a ser una buena estrategia de crecimiento, pero para que seas muy consciente de que todas las nuevas personas que, o sea, no te conocen y entonces te van a dar la oportunidad y tu material tiene que ser lo que los convenza. ¿No? Entonces, ahí es donde ese crecimiento es exponencial. O sea, en los charts, por ejemplo, de los podcasts, a veces el algoritmo da más prioridad no al número de downloads, sino al nuevo número de suscriptores. Entonces, si pasas de 0 a 100 suscriptores, es un crecimiento muy rápido y entonces eso ya te puede poner en los charts. Sí, ¿no? que incluso tengo entendido que ponderan mejor eso. O sea, si yo tengo 1000 suscriptores y tú tienes 0, y yo crezco 5 suscriptores en una semana y tú creces 15 o tal, sigues teniendo menos que yo, pero a ti te ponderaron mejor porque fue más el cambio, ¿no? De 0 a 15 contra de 1000 a 1005. Y esa es su respuesta al descubrimiento. Por eso lo están haciendo así, para darle oportunidad a los nuevos que puedan entrar, porque si fuera por absolutos, pues los que están siempre nunca se van a mover porque, o sea, ellos crezcan 1%, crecen 100,000, y tú que creces 10%, creces 1,000, pues nunca te va a dar chance, ¿no? Entonces, esa es la forma. Entonces, esa es una muy buena estrategia siempre de como que ya sabes cómo buscar y crear comunidad. Y hay comunidades que la verdad sí se apoyan mucho. O sea, creo que el mundo del podcast, los guesting es algo que se hace mucho en redes sociales también, en TikTok, los challenges, los comediantes de invitarse. O sea, como que la verdad ese es un gran paso, pero tienes que saber en el momento en que lo vas a dar para que te descubran y que haya algo que descubran de ti. Porque si lo das y estás en 0 y no hay nada, qué padre, pero pues ya no sé nada más, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa? O sea, háblame de estrategias específicas que hayan funcionado o tácticas que hayan funcionado muy bien. Ese es uno, como el cross-promo, ¿no? El cross-promo. Que sería otra cosa que dices, mira, esto ha movido la vara bien. Sí, eso lo ha movido bien. Encontrar, o sea, medir en las redes sociales, creo que también cuando haces como planes pagados, o sea, que vas a invertir en una pauta. Al final, pues, es qué quiero que suceda en esa pauta, ¿no? Entonces, alcance, entonces te puedes ir como muy... O sea, y pensar, vamos a decir, quiero crecer en Instagram, entonces voy a pautar en Instagram y tener muy claro cuál es el objetivo de esa pauta, ¿no? Entonces, que me den muchos likes o que a ese post, porque va a salir en muchos feeds que no me conocen, que me empiecen a seguir, que vayan a un sitio, a hacer algo, ¿no? Entonces ir moviendo y entonces pues creo que siempre es bueno pautar en 2 diferentes plataformas y medir, ¿no? Y saber, pero el mismo objetivo, o sea, medir manzanas con manzanas y peras con peras, ¿no? Entonces, si quiero ver el número de followers, cuánto sube, ¿no? Entonces, ya lo vas midiendo en plataforma A, plataforma B, y después también creo que un poco el retorno de inversión
de la pauta está en dos momentos. En la inmediata, que es decir, invertí X cantidad y crecí X número de seguidores, y después la calidad de esos seguidores sobre el tiempo, porque luego también sucede que tienes 1 millón de seguidores, subes un story y lo vieron 10. Sí, claro. ¿No? Entonces es como, o sea, está padre este número, pero nadie está, o sea, al final nadie está viendo mi contenido. Entonces crecí en esta plataforma, sigo publicando y el 50% de esos nuevos me siguen viendo. Entonces tiene, o sea, como que tiene valor, ¿no? Ese es como el post-mortem de seguir creciendo, porque si no, si nada más te fijas en crecí X número, pues siempre va a depender de que le metas, pero como que no hay beneficio sobre el tiempo. Sí, es artificial. Es artificial. O sea, estoy inflando, quito el presupuesto y se desinfla. Ajá, se desinfla y nadie me ve. Entonces, la verdad es que invertiste dinero por un plazo muy pequeño, tuvo resultados en ese pequeño plazo, pero después ya, o sea, no hay el beneficio es de la plataforma que ganó dinero, pero no hay beneficio para ti. Hagamos un ejercicio. Imagínate, tengo un podcast que está por salir. No existe. Voy a lanzar mi podcast. Quiero tratar de crecerlo lo más rápido posible, pero al mismo tiempo lo más sanamente posible. ¿Qué sería una estrategia? ¿Cuál sería la forma ideal de hacerlo en este ejercicio? De decir, y me refiero a desde qué presupuesto es un presupuesto y dices, mira, o sea, hablando así al chile, esto es algo que vale la pena meterle para ver un resultado real. Esto es las plataformas donde yo pautaría para tener un resultado real, tomando en cuenta que lo que quiero es al final crecer audiencia del podcast, no tanto la plataforma como Instagram así per se, ¿no? Quiero que haya más oyentes de mi podcast. ¿Cuál sería esa estructura? La verdad es... Una consultoría gratis. Sí, en cuanto a invertir, eso siempre es la pregunta del millón, así literal. O sea, por ejemplo... Y me refiero a lo que puedas decirme en el sentido sí. Porque lo que no quiero es que la gente se vaya con que, bueno, pues le metí $5 y a lo mejor eso no va a mover... O sea, nada. Mejor esos $5 los uso para pagar la plataforma de hosting, ¿no? Sí. O sea, decir, al menos tanto o idealmente tanto. Imagínate que no tengo un límite de presupuesto, porque también me digas, más de eso es irrelevante ahorita. O sea, tú me dices, esto está chingón. Que la verdad es que las plataformas sí tienen muy buenas herramientas como de analítica para pautar. En eso, la verdad, sí tienen un gran diferenciador. Y la verdad es que o sea, no hay la cifra mágica porque depende de el tamaño de la audiencia a la que persigues. Okay. Entonces, vamos a decir on school, ¿no? Que son creator economy y todo, y le pones ahí en sus filtros de Instagram, pues gente que administra páginas, que no sé qué, no sé cuánto, y te va a decir el tamaño de los usuarios que tienen esas características es de 10,000 personas, ¿no? Entonces, entre más filtres, más caro, ¿no? Entonces, vamos a decir... porque es más específica. Porque es más específica y entonces tiene que buscar más y además, como siempre son de subastas, vamos a decir que también hay una marca con un presupuesto más grande que quiere ir al mismo público que tú y está dispuesta a pagar el triple de lo que tú vas a pagar. Entonces te va a decir, pues, el rango de inversión y lo que tú tienes que hacer. O sea, más bien, el mindset que tienes que tener de cuánto inviertes es en alcance y en frecuencia, ¿no? Entonces, que por lo menos te vea el 50% del público objetivo que estás buscando y que te vean en 4 semanas por lo menos entre 6 y 12 veces. Ok, que termina siendo que ¿cuántos por semana? O sea, puede ser como 2 veces por semana, 3 veces por semana, dependiendo, ¿no? Ese rango de 4 semanas. Okay. O sea, menos de 6, nadie se acuerda de ti. Más de 12 es de esta marca. Estoy harto y ya no quiero que me salga, que hay muchas de esas. Y entonces, ahí te dice el nivel de inversión que necesitas. Okay. Pero llegarle a 2% de las personas con una vez... Es irrelevante. O sea, mejor sal a la calle a parar a gente y decirle que te sigan. O sea, va a ser mucho más efectivo eso, porque por pena lo van a hacer. Entonces, siempre tienes que estar como... Y también del 50 al 80, nunca puedes llegar al 100 porque el costo del 80 al 100 aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, con que estés en el 50, 80% del tamaño de las personas y con una frecuencia que se llama el rango de efectividad para que te recuerden, ahí debe de ser.
Pero entonces, para OnSchool, pues vamos a decir que es un presupuesto de $1,000, pero si quieres aplicar eso a mercado general, es decir, a todos los que tengan Instagram, 50%, 12 veces, pues sí tienes que invertir $300,000 al día por el tamaño y porque le tienes que ganar a todos los otros competidores. Entonces, como que tienes que ser Pero está muy... perfecto porque me encantó, porque o sea, ya cada quien me dirá cuánto me cuesta llegar al 50% de mi audiencia, tantos impactos que hiciste, 6 a 12 impactos, 6 a 12, me dijiste, 6 a 12. en un mes, ¿no? En 4 un mes. semanas. Entonces, eso me da el monto que tengo que invertir y ya sabré si le quiero meter eso o no. Y la plataforma te dice más o menos cuánto, sí, te va un poniendo rango. un rango, ¿no? Entonces, paso 2, ¿qué? O sea, ¿cuál sería la plataforma ideal para esto? ¿Y qué qué tipo de contenido pautarías tú pensando en quiero crecer el podcast otra vez? Ahí sí tendrías que encontrar como el key messaging de tu podcast y sabiendo contra quién vas, porque ya delineaste, ya dijiste, esta es mi audiencia. Entonces, si escuchas este podcast, te ayudaré a crecer tus ingresos. O sea, o sea como que encontrar cuál es. Y algo muy importante ahí es que sí, por ejemplo, que tengas 5 key messages. Ok. ¿No? Y entonces los vas midiendo. Al final, aquí como que nunca hay una cosa nunca funciona. O sea, como que tienes que tener muchos. Entonces, tienes 5 key messages, están corriendo todos. Uno, la verdad, sale caro, le cuesta a la plataforma entregarlo, no está generando, vamos a decir, clics para la plataforma de audio. Otro más o menos funciona y uno está funcionando muy bien. Entonces, puedes hacer nuevas variaciones del que funciona muy bien, matar los otros, ¿no? Okay. O sea, al final en los medios es cuando tienes pautas, no es de lo prendo, me voy, regreso en un mes, veo cuánto me cobraron y los resultados. O sea, tienes que estar optimizando de manera diaria. Okay. Entonces, probar y también entre plataformas, o sea, decir, o sea, como en este ejemplo de alcance contra frecuencia, plataforma A me cobra X cantidad, plataforma B me cobra el doble. Entonces o sea, porque estoy ahorita optimizando mi presupuesto, voy a probar la que me cobra un poco más barato, aunque el alcance sea menor. Pero cuando... Aquí la importancia no es que te vayas en los absolutos del alcance, es decir, 100,000 personas, sino que siempre entiendas que tienes que estar en un rango de efectividad, ¿no? O sea, puede ser 10 personas que lo vean 12 veces va a funcionar, o puede ser 100,000 personas que lo vean 12 veces, pero es en el tamaño de la comunidad a la que estás enfocada. Perfecto. Y en una cosa como un podcast, o incluso un canal de YouTube, ¿pautarías un episodio en particular o pautarías el canal como tal o la marca como tal, ¿no? Pensando en que también escuché que tenía un canal, dice, es que yo soy un MrBeast, estoy inventando. ¿Pautarías, descubre a MrBeast o pautarías el episodio donde pasó tal cosa? Yo creo que hay, o sea, probaría los dos. Es que no hay uno u otro. O sea, no hay uno u otro. O sea, tal vez ese episodio es las razones por los resultados de las elecciones de Argentina. Ajá. Entonces, esta semana, pues, toda la gente quiere saber por qué sucedió eso, ¿no? Y a la par también Diego, el experto en elecciones en Argentina, ¿no? O sea, y lo vas probando, ¿no? Entonces, también tienes que... O sea, al final, creo que siempre como creador, también hay que pensarlo como usuario. O sea, ¿a qué le das clic tú? Sí, claro. ¿No? O sea, cuando te sale una pauta, ¿a qué le das clic? Y entonces, como estás haciendo un proyecto que te emociona y que seguramente es algo que se relaciona un poco contigo, entonces decir, bueno, pues yo le doy clic a esto, y entonces vas probando esas cosas porque es como más o menos la gente que también quieres buscar. A ver, un miedo que todos tenemos es el de, es que ya le metí dinero a Instagram y ahora ya no me va a mostrar orgánicamente. ¿Sabes si hay evidencia de eso? O sea, ustedes que sí pautan en algunas ocasiones, ¿tienes algún cientificado que sea cierto eso de si yo pago ya para querer que siempre pague? Pues la verdad, o sea, digo, a lo mejor no hay nada que esté bajo estudios, pero sí que tú digas. O sea, más bien hemos visto el cambio de la plataforma sobre el tiempo, en donde sí pasó de una fiesta gratis y todos alcance y todo, un poco donde está TikTok hoy en día. Y después, naturalmente por negocio tienen que cortarle y tienes que pagar. No, lo que sí, por ejemplo, y no tenemos como en estudios y todo, pero ¿qué tan rápido una nueva página puede crecer muchísimo si no
creo que el problema que ya tienen las plataformas es la viralidad. O sea, que la viralidad sí te puede dar así un super gol. Nosotros hemos visto en podcast que un TikTok viral funciona. Okay. O sea, como que la gente ve el clip y la que quiere contexto, porque no es mucha, porque luego la gente cree que ese es el contexto absoluto, pero dice, vi este clipcito de una entrevista y entonces me voy a escuchar el episodio, ¿no? Okay. Y luego ahí de repente, ahí es donde ya tienes que medir, bueno, ya escucharon el episodio, ¿cuántos me siguieron? O nada más quieren el chisme de ese momento, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenemos evidencia de que diga, pagas y después ya no hay forma. Es esa cosa, ¿no? Es que este reel le está yendo muy bien, ¿no? Tuviste estos 2, 3 reels y de los 20 que he subido, estos 3 solitos pasaron de... Si todos tienen 5,000 vistas, estos tienen 50,000 vistas. Está pues los busteo, o sea, les meto porque en teoría son estas cartas ganadoras, ¿no? De que la gente les gustó. ¿Los empujo más o empujo mejor los que no tienen menos? Sí. O si le empujo, ya maté, o sea, cuando le deje de poner dinero ya no va a crecer. O sea, sí. ¿Qué me contestarías ahí, güey? No, o sea, no hay evidencia de que pagues y después ya la plataforma diga, ahora ya no te enseño nada hasta que vuelvas a pagar. Pero lo que sí hay evidencia es hoy en el 2023 y yo creo que hacia el futuro es necesario pagar. Ok. O sea, ya no hay alcance orgánico alto. Okay. ¿Por qué? Porque también hay más usuarios, hay más contenido y entonces la plataforma es y que también luego se nos olvida que las plataformas no son caridad, son un negocio. Claro, claro. ¿No? Y su modelo de negocio es, pues, si tú quieres pagar, pues yo te voy a dar la oportunidad de hacerlo. La verdad es que no hay que como estigmatizar pagar. Las herramientas de amplificación de estas plataformas son muy buenas. O sea, la verdad es que no hay ninguna otra plataforma, o sea, la televisión, la radio, el out of home, que segmente tan bien. Estas plataformas te conocen a ti mejor que tú te conoces. Sí. O sea, saben todo sobre ti, saben cuál va a ser tu próximo clic y todo. Entonces, hay que aprovecharlas. Sí hay que pensar que se tiene que... O sea, no creo que no es o 1 o 0, es de o siempre pago o nunca pago, ¿no? Tienes que tener un mix. Ajá. Y tienes que ir viendo porque también las plataformas van cambiando. O sea, como que de repente dicen, sí, este formato te voy a dar mucho más alcance. O sea, también hay Ahorita he visto que YouTube, por ejemplo, me ha mostrado en mi home videos que tienen 15 vistas. O sea, ya siempre te muestran cosas que son muy... De pronto videos de gente que no tengo ni idea, con poquitos, como que están empezando a probar eso de... empezar a meter más. Los shorts en YouTube están así... O sea, es su prioridad como negocio, pero pues también está la queja de que en short, pues yo soy long form y entonces ahora me estás condicionando a contar las cosas en un tiempo narrativo que a mí no me da. Historias de ya no monetizo igual desde que empecé a subir shorts, ¿no? Tengo más vistas que nunca, pero más ya no me que nunca, pero ya no me cae bien. Sí, o sea, y la verdad es que como que por eso cuando también... ¿Cómo me blindo de eso? Pues es que, o sea, cuando eres un creador, entender de quién es la audiencia. O sea, también ese es uno de los puntos bien importantes. O sea, cuando tú estás en Instagram, no es tu audiencia. Okay. O sea, es la audiencia de Instagram que si el algoritmo te amplificó o no. Por eso la fuerza que tiene, por ejemplo, un newsletter. O sea, en newsletter tú tienes los correos, tú el contacto directo. Con el algoritmo. Es quien me abra, que no me abra, me pagan directo. O sea, y es tu audiencia, que esa audiencia... O sea, algo que siempre piden todo, o sea, como que se habla mucho en las redes sociales es que te puedas llevar tus audiencias. O sea, que, pues abrieron una nueva, pues yo puedo exportar mi audiencia y me la puedo llevar a la otra, ¿no? Pero pues son walled gardens, ¿no? O sea, jardines, ecosistemas cerrados. Entonces, como que siempre hay que entender que no por eso diversificar, ¿no? Y por eso hay audiencias que pues sí es totalmente tuya. O sea, como un Patreon, pues también como que más o menos tú tienes mucha más información, puedes hacer contactos directos. O sea, un WhatsApp, WhatsApp para mí es así como el unlock que tiene Meta. O sea, es la próxima plataforma de Meta. Sí, esa... O sea, tú le das mucho potencial. Muchísimo. O sea, quien está escuchando esto es... Como negocio, como plataforma de comunidades. O sea, WhatsApp... Le falta mucho, ¿no? Todavía tienen ahí cositas, pero cuando empiece a haber pagos por WhatsApp automatizados, que ya están metiendo ahora lo de las comunidades, WhatsApp y el uso en Latinoamérica es altísimo. Sí.
Sí, Telegram no ha entrado. O sea, no Telegram hemos no va. logrado que... O sea, hay mucho. O sea, Telegram lo hizo, o sea, lo tiene, pero como que de una forma como muy anárquica, como que todavía no está como No, lo que tienen bien. muy bien y muchas herramientas, pero la opción... Aquí Sí, la gente adoptó WhatsApp. WhatsApp. Y la verdad es que, pues, pues, si todos usan WhatsApp, tú vas a usar WhatsApp, Ajá. ¿no? Entonces, WhatsApp yo creo que ese va a tener un futuro muy fuerte porque en WhatsApp tenemos audio y tenemos video. Sí. O sea, ¿cuántos voice notes te mandan que les dices mejor súbelo a Spotify porque esto Que de ya es hecho un ya podcast? puedes ¿no? cerrar WhatsApp y sigue escuchando, Y seguir el escuchando. audio. Ajá. O sea, la próxima le van a meter inserciones de anuncios a los voice A los notes. voice notes, fíjate. Ok. Porque ya son demasiado largos y la gente abusa. ¿No? Pero esa plataforma a mí se me hace la red, o sea, y se me hace muy inteligente que no la han, o sea, como que la han llevado muy poco a poco, como que la evolución ha sido muy lenta, pero como que no han roto Sí, todavía gente la se le olvida funcionalidad. que es de Meta. O sea, Ajá. no está presente ahí que esto es de Facebook. Y cuando a mí me den la opción de pagar $5 por un WhatsApp bueno que le pueda decir que no estoy en línea, que márcame mañana. O sea, con todo, yo con muchísimo gusto voy a pagar Claro. por esa plataforma porque la verdad es que, pues ya o sea, como que yo creo que es la plataforma que más uso. Y si lo piensan los creadores, el messaging es una de las cosas que más usamos. O sea, Instagram, ¿cuánta gente ya chatea en privado en Instagram? Sí, que la broma es esa, que tienes dos conversaciones con alguien, ¿no? Ajá, sí, que por estás aquí, mandando por memes acá. por uno y acá la Y conversación. entonces cuando WhatsApp puedes Consolidarlo. empezar a mandar todas tus cosas y un audio y te paso aquí. O sea, el sueño este de la super app china que sí funciona en China, que en o sea, que en este internet todavía no funciona, WhatsApp a mí se me hace que es lo más cercano a poder lograrlo. Yo he visto en los últimos 6, 7 meses mucho mayor descubrimiento del podcast en YouTube a través de WhatsApp. Eso que te dice ahí, Ajá. fuentes de dónde llegaron, que Google Search y tal, WhatsApp está en el top 3 Sí. siempre. Y me llama la atención. Sí, no porque se pensaría, comparte. pero- O sea, Ajá. por ahí se comparte. O sea, es una gran herramienta para compartir. Entonces, esas son de esas como, o sea, como que sí están las masivas, pero también tú puedes tal vez ser aquí también es muchos podcasts o muchos canales que son muy grandes es porque ya llevan mucho tiempo y fueron los primeros. Entonces, creo que también siempre hay que estar abiertos mira, pues en WhatsApp tal vez ahorita nadie está así, o sea, hacer la comunidad más grande de audios en WhatsApp todavía no existe. Hacerla Que, y que entonces todavía no es eso tan sea. medible, pero, o sea, ya sabes, ese videito que te mandó tu tía y que luego te llegó al otro grupo, ese mismo video Sí. que jalaron de Twitter o de cualquier lugar, el día que yo pueda medir y pueda decir, mira, este video es mío. está funcionando. Y tiene o sea, ha llegado a tantas personas en WhatsApp. Que ahorita la única Cabrón. forma de medirlo es compartido muchas Ajá, veces. nada más dice eso, compartido muchas veces. O sea, que lo han reenviado muchas veces. Pero, o sea, entonces siempre como que tener abierta las mentes, o sea, como que, y como de principio, o sea, pagar, estamos ya en un ecosistema en donde pagar es necesario. Ok. Entender cuánto tienes que pagar, o sea, pero con fórmulas, no tanto de tú inviertes 5, tú inviertes 100, tú inviertes 1,000,000, porque nunca hay, o sea, Sí, no hay Esto una que forma. dices de cuánto le quiero llegar. Ajá, entender como con fórmulas a cuánta gente le quiero llegar. O sea, por ejemplo, algo que no hemos probado, pero yo siempre como que he tenido la curiosidad en SEO, en Google. O sea, como por ejemplo, si tú eres psicólogo y tienes muchos podcasts de la ansiedad, o sea, yo creo que búsquedas de ansiedad debe de haber muchas. Debe aparecer. ¿No? Y han de estar muy peleadas por todas las apps de wellness y todo, pero tal vez ese también es un canal, o sea, siento ansiedad, necesito un audio que me ayude y ahí esa es la forma en como que te encuentran. ¿No? Entonces, como que hay que pensar mucho desde por dónde me pueden buscar y el valor que tiene tu contenido y cómo lo puedes amplificar en las diferentes redes. ¿En qué punto de mi carrera en la economía creativa o de creadores debería considerar involucrar en mi equipo a alguien que haga lo que tú haces? ¿No? Ya qué grado de decir, o sea, son dos preguntas en una. ¿En qué punto? O sea, ¿en qué momento es así como dicen, mete a alguien en operaciones o mete a alguien de no sé qué, mete a alguien que pueda pautar y medir pauta y hacer esa estrategia digital? O sea, a lo mejor no como estrategia, pero sí como que sepa mover los fierros. O sea, ¿en qué punto? ¿Y qué tengo que, o sea, cuál es cómo se llama ese perfil, ¿no? O sea, porque no es alguien que estudió marketing nada más, o alguien que Sí. estudió publicidad, o alguien
es algo distinto, ¿no? Incluso te toca ver temas de programación un poco, de saber poner HTML, de saber... Entonces, estas dos... Son dos preguntas y la tercera era, y es o una persona o una agencia, ¿no? ¿Con quién me voy en ese sentido para ese tipo de cuestiones? Porque nada más ahorita que estás hablando se me ocurren 35 formas en las que yo necesito eso en mentes. Desde lo que dices, pues para temas de SEO, o sea, para búsqueda directa en Google, para aparecer en YouTube en otros videos similares a los míos, pero para aparecer en Facebook tal. Y entonces, pues, Sí. no mames, ¿cómo lo voy a Pues hacer? supongo que eso te va amarrado al punto de la monetización, en donde pues Cuando que te sea... alcance, pero- Sí, pues cuando seas, o sea, como que, pues sí, los números te den, ¿no? O sea, al final, pues voy a contratar a una persona con X sueldo, pues el retorno en dinero que tiene que traer la empresa es de X para que sea sustentable, porque si no es quemar dinero. Y para tener para pautar. Y porque luego- puedes tener para pauta. O sea, es donde, pero algo importante, o sea, más allá de en qué momento y todo, o sea, el creador, aunque parece ser una tarea solitaria, porque nada más vemos como que el creador, sí hay que entender que es un equipo. O sea, y nosotros, por ejemplo, en Sonoro lo que hablamos es el creador, lo que queremos que haga es la parte creativa. O sea, porque después está toda la parte como, pues esto de facturar, leer el contrato, hacer los contenidos para redes sociales, amplificarlos, medirlos, todo. O sea, esa parte es, o sea, al final te vuelves pues un Disney, una compañía de creación de contenidos que sí enfocada a una personalidad, pero sí necesitas tener la estructura para poder hacerlo cada vez de manera profesional. O sea, MrBeast, ¿cuántas personas? Sí, Debe tener 50 personas, o sea, no sé, estoy inventando, pero debe tener un equipo muy grande de personas que lo ayudan por el tamaño en el que está. Y creo que y los también... canales, tiene un chingo de canales. Y es la forma de profesional. Y ese creo que también es como un paso que cuando se da, y aquí ya tienes que entender después de administración de empresas, o sea, como que el decir un creador es un trabajo de tiempo completo con mucho conocimiento o rodearte de personas en las que confías y que saben lo que están haciendo, pero entre mayor profesionalización del creador, pues sí necesita también, o sea, una estructura creativa que lo ayude a llegar las cosas al siguiente nivel. O sea, con MrBeast es muy claro de cómo empieza con un equipo él solo y después en el nivel en el que está de la logística de ir a poner los pozos en Kenia. O sea, pues, Sí, claro. ese ya es una logística, pero se nota en el nivel, en la calidad del contenido. Ya. O sea, y por eso también todos quieren ser MrBeast, pero como que nadie puede ser MrBeast porque necesitas hacer también toda la chamba que no se ve de MrBeast atrás. Sí, claro. Ok. No es llegar y aquí voy a poner un pozo y lo grabo y 50 mil millones de views. Y específicamente en este término que hablamos de marketing, ¿cómo podría buscar? O sea, oye, ¿sabes que yo de mentes busco una persona así? ¿Qué tendría que poner? ¿O cómo se busca este perfil? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un...? Pues ahora, o sea, no sé, o sea, como que... Si tú lo buscas llaman alguien para el como- equipo, sí, ¿cómo le pondrías? Pues como, sí, especialista de medios. El problema es que también en conforme más, o sea, como que sí puedes especializarte, o sea, como decir, hay especialistas en SEO, nada más, ¿no? Y que tal vez no se meten en Facebook, TikTok o lo demás, ¿no? Creo que al principio, como lo que llamaban como community management, ¿qué es eso? O sea, como cómo manejas una comunidad de seguidores y cómo la creces. Y ya, pues... Que a veces el community manager le llaman mal al que contesta mensajes nada más, ¿no? Como Ajá, porque soy ese community, ¿qué era haces? sí, Contesto mensajes, pues, no. pero en el nombre creo que sí viene o sea, es como la comunidad. Administrarla. Tú quieres crecer una comunidad, entonces la chamba del community manager tiene que ser irla creciendo. Entonces, ya con la estrategia que se defina, pues cómo la vamos a ir creciendo, ¿no? Y al principio sí es una persona que tiene, o sea, conocimiento en muchas áreas, tal vez no la especialización de un área solamente, pero sí tiene que saber cómo hacerlo. O sea, no está tan fácil, ¿verdad? ajá, la verdad, y luego también hoy en día así los jóvenes así de 20 años que vieron 85 videos de YouTube y tutoriales y todo, o sea, como que también, o sea, esa es la forma y como que es muy difícil, o sea, creo que también es como de feeling de ver esta persona sabe
Creo que ir poniéndole el título a esas cosas, porque son Es difícil. esas nuevas profesiones. Nuevas profesiones. Que yo sé que mucha gente lo necesita. O sea, que gente dice, yo quiero alguien así, yo quiero alguien así, pero no sé cómo se llama eso. ¿Cómo se llama? Contra decir un contador o un Claro. CFO o un tal, que es más específica las... Sí, las ya funciones, lleva mucho, o sea, ¿no? si le dices a tu Sí, mamá... incluso el director creativo, ya más o menos sabes Sí. qué hace, que a lo mejor fue nuevo en un momento, pero hoy Sí. ya se entiende esta función que hace. O cómo se explica, tenemos que ir Si tus poniendo un papás nombre. entienden la profesión, no es por ahí. Ajá, o sea, ajá. soy community manager, ¿qué es eso? Eso Exacto. no es un trabajo. No, sí es un trabajo. Quiero hacerte dos últimas preguntas que tienen que ver con el tema de los networks, pero antes de llegar a esas dos, voy a hacer una pregunta más, que sería, desde tu óptica, ¿cuál es o son algunas de las low-hanging fruits que hay ahorita en esta industria? Pensando en lo que me decías ahorita, ¿no? De, no sé, personas que son equipo de una persona y tienen mucha audiencia, pueden aprovechar el pautar con alguien y les saldría, o sea, como, ¿qué de ese tipo de cosas encuentras que hay que alguien podría hoy activar y veríamos mucha diferencia? O sea, ¿cuáles son esas Sí, pequeñas yo, palancas o sea, fáciles de- como donde veo mucha oportunidad, creo que es más en la parte temática. O sea, como que creo que ha habido muchos creadores que se enfocan, o sea, como vamos a decir, comedia, está sobresaturada, ¿no? Entonces, creo que encontrar como esas temáticas que pueden tener mucha popularidad, pero como que toda, o sea, y también verlo en un contexto global, ¿no? O sea, mira, pues este creador de este otro lugar está haciendo cosas increíbles, voy a hacer algo parecido. Creo que ahí ha habido, o sea, como que en la forma en cómo te enfocas, o sea, nada más por ejemplo, un ejemplo, o sea, Hot Ones, ¿no? El de comer Ajá, alitas. Hot Ones. O sea, en esencia son entrevistas. Sí. Pero dijeron, pues vamos a hacer entrevistas de otra manera y metiendo la parte culinaria y entonces como que dos verticales que funcionan muy bien. O sea, como que creo que es encontrar como esos... Un ángulo. Un ángulo y también no o sea, como decir, a ver, mi nicho es de 20 personas, pues voy por esas 20 personas. O sea, que el Amarrarte los creador de... pantalones y decir, Sí, esto el es- creador de contenidos que se entienda que para ser creador de contenidos y vivir de ello no es todo popularidad. O sea, ese no es la métrica de lo que viven. O sea, hay gente que tiene 50, o sea, que tiene 1,000 suscriptores a su newsletter, le pagan 100 pesos la semana, o sea, y ya tiene un sueldo anual, pues, bastante bueno, ¿no? Entonces hay creo que todavía hay oportunidad de encontrar muchos ángulos y nichos, y encontrar la plataforma. O sea, y como que... Y como decíamos, o sea, de que tal vez hay que ponerle nombre a estos nuevos trabajos, Ujú. que ser un creador de contenido es un trabajo. Ok. O sea, y tienes que tener conocimientos de pues, cómo voy a ganar dinero, cómo lo voy a administrar, cómo voy a editar, o sea, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, si vas o sea, pensando desde el día uno que vas a ser profesional, que sí ha habido muchos que por accidente les toca, Termina, ujú. pero esa es la minoría, o sea, la mayoría de los creadores con los que yo he trabajado y convivido, lo que puedo decir es que trabajan mucho tiempo, o sea, le dedican 14, 15 horas al día, por años llevan haciéndolo, o sea, todos tienen ojeras, o sea, la verdad todos sufren mucho, pero al final pues es su pasión y lo hacen con muchísimo amor. Ya, perfecto. Yo tengo una sospecha de que creo que un camino sería empezar a cambiarle el creador de contenido por algo más específico. Más específico. O sea, no voy a decir soy creador de contenido, que es todo. Todo, ajá. Voy a inventar, pero soy maestro de finanzas Sí. en línea, güey. No Sí. sé, pero ya de periodo tienes una intención detrás del Sí. nombre, como cuando alguien es director de cine o es escritor o es poeta o es tal, pues como que te quedas en el que soy creador y eso genera confusión a ti mismo de ¿y dónde creo? ¿Y qué creo? Soy comediante o soy un entretenedor, me enfoco en esto. Sí. No sé, y el creador de pero- contenido, la verdad es que también las plataformas, o sea, todos los que Ajá. tengan un teléfono en la bolsa y que se tomaron una selfie en el Corona Capital, pues, o sea, crearon contenido. O sea, creo que o sea, como dices, un poeta, o sea, todos creemos que podemos ser versos, pero el poeta es el que en verdad le salen bien. O sea, entonces ya está. Y el poeta está dentro de los escritores. Ajá. ¿No? Pero Sí. entonces soy escritor de biografías, de ciencia ficción, de no sé qué. Entonces como que todos tienen, o sea,
aunque al final todos hacen el mismo labor que es escribir, pero como que cada quien esté especializado. O sea, creo que sí es importante que como creador de contenido no te quede... O sea, ahorita es como el nombre que le pusimos, pero creo que sí tenemos que ir enfocándonos a... Yo soy creador de contenidos que hace reviews de seguros. Ajá. O sea, y eso es lo que hago, ¿no? Chingón. Ahora sí, las últimas dos preguntas, mi estimado Sergio. ¿Qué es un network? O sea, Sonoro es un network. También son productores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un network y una productora? Y ¿me conviene o no? ¿O a partir de qué punto me conviene incorporarme a un network? Sí, o sea, la diferencia es una casa productora. Una productora se dedica a la producción de podcast, es decir, pues tener el estudio, los micrófonos, las cámaras, la edición y todo. Y nosotros más como network somos Sí, el negocio está en cobrar por producir. Sí, se cobra por la producción, por las horas hombre, la renta de todo el equipo y ese es, ¿no? El network más bien es nosotros agregamos podcast y la ventaja que tiene al agregar podcast pues es una economía de escala, ¿no? Okay. Entonces, vamos a decir, pues nosotros somos la red de podcast más grande de Latinoamérica y por esa razón pues tenemos una relación diferente con las plataformas de audio, donde, oigan, quieren ser parte de este nuevo test que tenemos, y entonces nosotros le podemos dar todas esas pues innovaciones que nos están dando las plataformas a nuestros podcasters. O tenemos un problema con algo, pues entonces también como que en vez de ir un podcaster directo con ellos, nosotros, o negociar con una compañía de medios que quiere comprar contenido de un podcast o marcas que nosotros vamos a venderlas. Entonces, al final, la network, la ventaja que tiene, pues es economía de escala, que nosotros ya podemos decirle, nosotros, por ejemplo, con un comprador o un anunciante, no es necesariamente compra este podcast, sino compra la vertical de finanzas que incluyen 10 podcasters y que sería difícil siendo un podcaster solo y porque tal vez el tamaño de ese podcast no es todavía lo que está buscando el anunciante. Sí, que el anunciante dice, yo quiero 20 millones de impresiones. Ajá. Y entonces tú dices, pues yo con mi podcast alcanzo 200,000. Ajá, ¿no? Pero si te doy 10 de 200,000, entonces ya estamos hablando, ¿no? Okay. Entonces, y también pues toda la parte del back office, donde la facturación, los contratos, lo legal, o sea, como que toda esa parte le quitamos el peso al creador para que haga, o sea, para que se enfoquen en la creatividad y no tanto en esta parte de mi equipo tal vez todavía no está ahí porque trabajamos también con gente que es una o dos personas. ¿Cuándo meterse o no? Pues es que también, o sea, como que depende mucho también de la vertical en donde estás, porque como todo esto que estamos platicando, o sea, tal vez nosotros en ciertas verticales que son muy populares tenemos podcasts que están en los millones de descargas al mes, pero hay otras verticales que sabemos que son de nicho que todavía no tenemos un suficiente número de podcasts como para agregar y que esa vertical sea fuerte, entonces tal vez ahí nos podemos ir enfocando. Entonces, y también como podcaster, o sea, está la parte del tamaño, o sea, si eres de comedia y la verdad es que tienes pocos downloads, pues es que todavía te falta mucho porque o sea, nosotros entendemos dónde está el techo de eso y entonces sí necesitas estar en los cientos de miles o en los millones para tener relevancia, pero hay otros que son, vamos a decir, de seguros, que si alguien lo tiene, creemos que es una buena idea. Pues el de seguros tal vez 50,000, 100,000 personas, o sea, descargas es muy bueno y eso pues ya es de mucho interés para una marca. Entonces como que también, o sea, de nuestro... Y creo que también la profesionalización del podcast, o sea, como que no es como, ay, esto lo hago nada más porque me dijeron que era bueno hablando en las borracheras y entonces lo estoy haciendo, ¿no? O sea, como que la pasión por contarlo, eso es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo también para crecerlo. ¿A partir de cuántas descargas en audio al mes haría sentido acercarme a un network? O, por ejemplo, en su caso, ¿cuántos le dicen, mira, si no tienes al menos esto, ni siquiera te podemos dar servicio porque no aplica, ¿no? Depende mucho de la vertical y del país y todo, pero, o sea... Tienes que... O sea, ya las miles, ¿no? O sea, ya... Pero ya, 2,000, 10,000. O sea, vamos a decir, si eres muy de nicho, 10,000 es algo que puede funcionar muy bien. Si eres un mercado muy abierto,
ya tienes que estar en los cientos de miles o los millones como para que haga sentido. Porque al final, pues ahí sí estás compitiendo con los top, ¿no? Ok. Muchos de ellos trabajan con nosotros, entonces para que tal vez esa vertical, la verdad es que nos falta crecer un 20%, pero a veces ya meter el 20% está diluido en 100 podcasts, ¿no? Entonces como que ya es mucho trabajo para nosotros crecer ese 20% porque tenemos que abrir relaciones con 100 podcasts Ya. versus que sabemos que esta vertical puede ser como el techo puede ser $500,000 y tú traes 50,000. Pues eso nos acerca mucho. Es el 10% de lo que estábamos Ok. buscando en esa vertical. Ok. A ver, nomás o sea, yo voy a presionar un poquito para intentar dejarlo lo más claro. En México, ¿no? No me digas nombres, no me digas quiénes, pero si pensamos en los que están en el top 5, a partir de cuánto, o sea, un podcast en el top 5, ¿cuánto te atreves? Y no en el ranking de Spotify, porque el Spotify, como mencionamos, Sí. son otras variables, pero global en ese sentido, ¿cuántas descargas estaría teniendo al mes? ¿O cuántas streams o plays Sí. en audio tendría que tener un podcast en el top 5? Y luego si me puedes decir, de ahí te vas a este otro rango que está en estos rangos. Sí, en el si es top, mira, en el top 10, o sea, por volumen, los podcasts deben de estar teniendo más de 1,000,000. arriba del millón de O sea, los que están mensuales. permanentes, no los que entran y salen, no, porque no. esos son los que crecen muy rápido en followers o que le está dando oportunidad al algoritmo, ¿no? Pero los que están ahí consistentemente están por arriba del 1,000,000 Ok. mensuales. Después, como del... ¿En México hay quienes estén arriba de 10 millones mensuales? ¿O cuál ves tú que sea como uno del Sí, techo? hay un par que sí ya están llegando a eso. O sea, sí, Joe Rogan creo que tenía como 12 millones por episodio. Un chorro. Ujú. O sea, ya es así, ese sí O es. sea, seguimos como quiera contra Estados Unidos chiquitos. Sí, pero tenemos la ventaja de que somos muy continentales. Ok. Entonces, la verdad es que si te metes a los rankings de otros países, en el top 10, Tienes 8 los son mismos. mexicanos. Ok. O sea, son los podcasts, o sea, como que los top podcasts en español tienen fuerza en todo el continente. Ya. Entonces, eso también le da un tamaño de mercado, no el tamaño de Estados Unidos, pero también no es limitado a México. Ok. ¿No? Entonces, ahí es importante como ver también de dónde vienen tus escuchas. Yo creo que después del top 10, como del 11 al 50, ahí sí ya están, pero sí van como de los, pues, un poquito menos del 1,000,000 hasta los 100,000. O sea, Ok. como que, y a los de abajo sí entran y salen y Ya. van creciendo. Pero esto estamos hablando de que son esos números mes a mes, consistente, Sí, consistente. y creciendo. Hemos visto que el mercado está creciendo entre un 10 y un 20% anual. Ok. En escuchas. Significa que hay cada vez nuevos escuchas de podcast que están descubriendo esos podcasts y entonces está ayudando. Pero el crecimiento para los top podcasters ya es como muy lineal. Ya Ok. no hay golpes Ya no hay tan golpes. grandes. ¿No? Excelente. Última pregunta y con eso cerramos. Recomendación, ya sea, o sea, imagínate, te doy 3 minutos y todo lo que tengas en la cabeza que recomendarle a alguien que está en la economía del creador, desde algún libro, algún recurso. O sea, aquí no hay algo específico de dame un consejo. Pues me puedes dar un consejo, me puedes decir, chécate esos 3 libros, ve a esta persona lo que está haciendo, lo que tú quieras, en el lapso de los siguientes minuto a 3 minutos. Haz de cuenta, ¿no? Como date, es freestyle. Es que soy malo para los nombres de recordar las cosas, pero tú me vas a ayudar. El que fundó Wired, Ajá. Sí. Me agarraste en el curva, güey. Sí. Bueno, pero tiene un libro sobre The Long Tail. de Long Tail, no, pero el otro fundador Sí. que habla sobre o sea, cómo vivir con 1,000 superfans. Kevin Kelly. Kevin Kelly. El libro de Kevin Kelly. Que es un essay ahí que está público, o sea, de cómo, o sea, 1,000 fans verdaderos 1,000 fans en verdaderos. español y... Sí. O sea, ese como aunque, o sea, como que conceptualmente entender o sea, como que entiendes la matemática de eso, creo que es, y como el pensamiento detrás de 1,000 fans verdaderos es algo que a mí se me hace muy importante. Todas las cosas, o sea, y en los creadores de contenido,
todo lo que tenga que ver con the attention economy. O sea, como que entender the attention economy a mí se me hace muy valioso porque hay creadores, o sea, creadores que están compitiéndole a Netflix, o sea, o ir a cenar. O sea, ya le están, o sea, consumen 2 horas de la vida de un usuario. O sea, entonces como que si lo ves no tanto desde el punto de vista del alcance de millones, pero sino de cuánto me consumen en tiempo y una attention economy, se me hace, creo que también, ahí puedes como que o sea, desbloqueas una parte del pensamiento que dices, no voy tanto por los millones, sino más bien me voy a enfocar en unas métricas que tienen también muchísimo valor, pero como que nadie se enfoca en ellas, pero que la verdad es que sí tienen mucho valor. La verdad es que, o sea, hablando de todo esto de negocios y todo, toda la parte de inteligencia artificial y entendiendo la inteligencia artificial no como el reemplazo del creativo, sino como te va a ayudar en muchísimas partes del proceso creativo. Es decir, en la edición, en la ecualización, en hacer mejores mi agenda. O sea, como que... Y entonces eso le pega a tener un equipo. O sea, ¿no? Entonces, así como la inteligencia artificial te va a poder ayudar mucho a cómo tener, pues, como más ordenado todo. O sea, creo que esos avances versus que si me clona la voz o un clon digital visual, creo que también eso es como muy importante. Y pues y entender los cambios de las plataformas, o sea, y buscar nuevas plataformas, siempre estar nuevas ideas de monetizar WhatsApp, o sea, como que Telegram, o sea, como que y entender mi vida diaria uso tanto esta plataforma que nadie la está usando, cómo la puedo, o sea, cómo le puedo sacar jugo. Creo que esos serían como mis... O sea, sí es muy general y no les voy a decir así de háganlo con pasión, Sí, sean constantes. No, quiero esto. Que eso es lo de... O sea, se los van a decir 1000 veces y creo que lo tienes que escuchar 1000 veces porque no está mal. O sea, todo eso de que sea tu pasión, sé constante, échale ganas, sé profesional. O sea, aunque se los repitan 1000 veces, sí es importante, pero creo que también como en ciertas cosas macro, ese sería donde yo pondría como mi foco como creador.